El día de ayer hubo dos sucesos o dos circunstancias sumamente importantes para mí como persona y desde luego como médico. Por la mañana tuve la oportunidad de leer dos o tres mensajes enviados a través de las redes sociales por mi queridísimo maestro y médico y además también de mi familia y de mis pacientes, el doctor Gregorio Podoswa, que es para mí, y lo sigue siendo, el mejor dermatólogo del país. Hemos acudido con él en infinidad de ocasiones. Ha sido además una gente de una cordialidad, de una generosidad y de una amistad increíbles, que a través de estos medios de comunicación mostraba su enojo, pero de veras su enojo, cosa que nunca le había yo conocido, dado que es una persona con una salud mental y un humor extraordinarios. Pero estaba enojado, irritado, lleno de rabia, porque habíamos conocido, tanto él, el público y lo personal, las disposiciones del llamado Consejo de Salubridad General, que es un órgano colegiado que toma decisiones por encima incluso de la Academia de Medicina y del Secretario de Salud, o sea, del Poder Ejecutivo en una palabra, para determinar políticas, valga la redundancia, de salud para la población en general, que había publicado que en el caso dado de tener que decidir el uso de los respiradores, de los ventiladores para pacientes en estado crítico por el COVID-19, se tenía que decidir por los individuos jóvenes que tenían todavía una probable larga vida, que por un individuo con los mismos síntomas, pero anciano, o de la tercera edad o mayor de 65 años, haciendo una verdadera discriminación brutal, innecesaria, inaceptable de las personas adultas frente a los jóvenes con el mismo padecimiento y la misma necesidad de atención médica. Yo creo que la bioética en todos los aspectos y en todos los países es absolutamente clara al referir que los pacientes no pueden ser discriminados pues, por raza, por color de la piel, por edad, por circunstancias económicas, etc. Que el derecho a la salud es un derecho universal. ¿Y qué pasó? Que publica el Consejo de Salubridad General, que está hecho por algunas personalidades que en su momento nombraremos porque verdaderamente son de dar vergüenza y de oponerse, hasta que el señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Graue, que también es un hombre mayor, decide y dice y afirma en los medios, sobre todo en la prensa escrita, que la UNAM no tomó ninguna decisión a ese respecto y no participó en esa decisión del Consejo de Salubridad General. Esto hace que los médicos y que muchísima gente del público empiece realmente a expresar su opinión al respecto, viendo cómo es esta decisión discriminatoria, parcial, absurda, que le permite incluso a través del azar, hay una parte donde dice que echando un volado, si hay que decidir si hay un respirador entre una persona anciana y un joven que venga con una neumonía. A ese grado llega el Consejo de Salubridad General, estúpidamente, pues no hay otra palabra para eso. Y de esto escribe Gregorio Podoswa, mi querido amigo, mi querido maestro universitario, un hombre de 81 años con una vida plena, con una familia hermosísima, que trabaja incansablemente, que publica libros, que es maestro,
que tiene verdaderamente una vida productiva que ya quisieran tener muchos jóvenes 60, 50, 70 años menores que él. Pero no, prevalece la idea de que los jóvenes tienen ese derecho. ¿Por qué? Pues porque les quedan 40, 50, 60, 70 años por vivir después de una neumonía, y a un hombre adulto pues nos quedarían 5 o 6 años si acaso nos salvan la vida, y cuando mucho sobreviviríamos. Pero, ¿quién tiene la facultad o el derecho o la potestad para decidir sobre la vida de un ser humano que está sufriendo, cuando la medicina tiene que ser estrictamente democrática porque es un derecho? Y es un derecho, repito, universal. Gregorio escribe en los medios sociales, se queja, se enoja y lo publica con una contundencia bárbara. Por la tarde, recibo una llamada del que ha sido mi médico internista desde que tenía 23 años. Un queridísimo, queridísimo amigo médico, muy destacado, que ha sido director del Hospital Juárez, del Hospital de Marina, del Hospital de Hacienda, algo así como presidente del Consejo Bioético del Hospital ABC, presidente de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina Interna, fundador de instituciones e instancias colegiadas de médicos, como la Academia de Ciencias Médicas, a la que tengo el honor de pertenecer gracias a su recomendación. Mi queridísimo médico personal y de la familia también, el doctor Bernardo Tanurtats. Bernardo se comunica conmigo, me saluda, lo noto pues un poco enojado, entre enojado y decaído o deprimido, así lo sentí en el corazón. Y me empieza a platicar que está escribiendo sus memorias, que ya lleva más de 400 páginas. Y le empiezo a recordar muchas anécdotas que tuve la oportunidad de convivir o de conocer y compartir personalmente con él desde hace muchísimos años. Sus experiencias, incluso cuando quiere ser o quiere el gobernador de Oaxaca, Eladio Ramírez, nombrarlo secretario de Salubridad, él se niega por el trabajo que tenía aquí. Y con Eladio Ramírez hacen un programa extraordinario de servicio en Oaxaca, donde era una instancia muy peculiar que daba resultados sin programa. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer clínicas en los 511 municipios del estado, pues Bernardo señalaba que era mejor, donde ya había clínicas, centrar el municipio o el lugar y pedir ayuda a la iniciativa privada que donaran autos o camionetas que sirvieran como ambulancias para trasladar de las poblaciones y los municipios aledaños muy pequeños y sin servicios médicos a los pacientes a la clínica donde ya existía. Se estaba creando un servicio entonces de salud extraordinario, cómodo, sin costo casi, porque las ambulancias o lo que se adecuó como ambulancias fueron donadas por las personas que tenían recursos del estado de Oaxaca. Eladio Ramírez sacó adelante esto y el día de hoy su hijo, el hijo de Eladio, es precisamente el director del ISSSTE. Debería recordar estas anécdotas que vivió su señor padre con Bernardo Tanur, entre otras muchas de las hazañas médicas y de las soluciones que Bernardo le dio a la medicina en México de muchas maneras, sobre todo publicando por primera vez en el país lo que era la iatrogenia. Iatro significa médico en griego. Iatrogenia son las enfermedades que causamos los médicos por una mala práctica médica, por una mala receta, por una cirugía inadecuada, por omisiones, por fallas, por lo que usted quiera o mande, pero las enfermedades iatrogénicas cubren un espacio de la salud muy grande y además a un costo enorme.
Un mal diagnóstico, una mala práctica médica, una mala práctica quirúrgica, le cuesta al Estado y le cuesta al ciudadano millones al año. Bernardo fue el primero en escribir sobre esto. Fue uno de los primeros en México en exigir los consejos de bioética para normar los criterios con los que deberíamos trabajar los profesionales y los especialistas en el país. Bernardo fue médico de generaciones enteras y no creo que haya un solo paciente que se haya quejado de un maltrato, de una mala práctica, de una mala sugerencia, porque Bernardo tiene y tuvo siempre la humildad de decir, mira, esto mejor consúltalo con fulano de tal, que es el mejor especialista en México. O tengo un excelente médico que fue mi alumno y fue mi ayudante y ahorita está prestando sus servicios en tal parte, velo con él, que está más al tanto que yo de esto. Un hombre con una humildad y con una sapiencia y un conocimiento que verdaderamente trascende en la época del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, en su manera de enseñar, con su comportamiento, lo que es el ejercicio de la medicina. Entonces, escucho, leo, veo a Bernardo Tanur y a Gregorio Podoswa, tan queridos y respetados maestros míos. Yo que asumí como mi padre al doctor Bolaños Cacho y al doctor Afonso Quirós Cuarón en una época en que yo como médico joven empezaba mi vida y mi carrera literalmente alejado de mi vida familiar por muchas circunstancias, aunque sin desprenderme del afecto y el cariño que me tuvieron y tuve. Pero literalmente mis maestros fueron mis padres. Luis López Antúnez, el maestro Guillermo Calderón Narváez, el doctor Miguel Cabildo y Arellano, tantos y tantos maestros que me formaron, que me hicieron lo que el día de hoy soy. Rafael Oriol, el doctor Folspi, todas estas personalidades de la medicina que hicieron de mí el profesional y el ser humano que el día de hoy soy. La experiencia maravillosa que recibí y he recibido durante 44 años de mis guías espirituales de los grupos de autoayuda, pues han conformado totalmente lo que el día de hoy sé, lo que del día de hoy pienso, lo que del día de hoy sé sentir y aprecio, y sobre todo me dieron vida y me dieron un respeto y una bioética en lo profesional que mantengo o trato de mantener hasta el día de hoy. Aparecieron el día de hoy en la revista Proceso y en el diario La Jornada, a los que ya tuve acceso, algunos artículos interesantísimos a este respecto que les suplico que lean para que se percaten de este crimen que yo llamaría de lesa humanidad del Consejo de Salubridad General en contra de las personas de la tercera edad como yo. Y hay que recordar que muchísimos médicos, empezando por el secretario de Salud del país, rebasan con mucho la edad límite inferior de la tercera edad. Y que muchos prohombres y hombres que están manejando y gobernando la política social y la política económica como empresarios de nuestro país ya son hombres grandes, son hombres viejos. Quiero decir, sin que me comparen lo más mínimo, que tengo la misma edad exactamente que el ingeniero Carlos Restín. Somos incluso del mismo año. Pero yo sí les recomiendo, por favor, que vean, por ejemplo, en la revista Proceso, un artículo de Rodrigo Vera que se llama El Estado como Dios. Y hay una fotografía muy simbólica en que se ve cómo los médicos están ordenando qué hacer. Y seguramente médicos jóvenes ordenando quién vive y quién no, siguiendo los lineamientos del Consejo de Salubridad General. Pero también sale el rector de la UNAM, Enrique Graue, negándose a que la UNAM haya participado en esa decisión. Y otro artículo de un hombre viejo, joven, egregio, tapatío, don Mauro González Luna, que se llama El Tuit y el Volado, Guía Bioética, donde viene una serie de referencias extraordinarias de lo que opinan
de la decisión sobre la vida de un adulto mayor y de un joven, o entre la vida del adulto mayor y del joven, en un principio o en principios que no deben violentar jamás los derechos de salud de nadie. Y eso es parte de lo que la bioética enseña. Por favor, lean esto porque ahora que el coronavirus ataca al mundo entero y afecta mucho más a la población vulnerable que somos los de más de 65 años, porque los niños tienen sus defensas muy por encima de lo que los otros no tenemos, y los jóvenes también, y no es posible, de veras no es posible que se piense en un consejo que es asesor del gobierno federal y de la Secretaría de Salud, que hayan discriminado de esta manera brutal a los ancianos. No me quiero imaginar llegando a tener la necesidad de esto y que tengan que decidir entre un joven y yo. Si yo lo decido como lo decidió un sacerdote hace unas semanas, póngale el respirador a fulano de tal que está en la cama de aquí junto, porque él es un joven y merece vivir, y yo decido libremente, dijo el sacerdote, que a mí me dejen morir porque mi vida ya se cumplió. Hay una decisión personal inmensamente respetable, pero no puede decidir sobre la vida de nadie discriminando un supuesto consejo superior que está por encima de la Academia de Medicina, de la Secretaría de Salud y del Poder Ejecutivo. Eso no es posible. Gregorio, Bernardo y yo, como médicos viejos, estoy seguro que nos opondremos con todo lo que sea posible, y no por egoísmo, y no por miedo, sino porque fue lo que aprendimos de nuestros maestros. La vida de todo ser humano es una vida sagrada que debemos respetar, y por eso hicimos un juramento hipocrático, y no podemos discriminar a nadie. Escúchelo bien el Consejo de Salubridad General. Nos vamos a oponer a esa decisión. Y no me vengan con la patraña de que solamente fue un borrador. Ya estaba hasta en el diario oficial.